también gritarás ¡Yes! Con bono de $2,000 y con programa de mantenimiento por 2 años para las poderosas pickups Jeep Gladiator y Ram 1500. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos amigos de Bonita Radio, soy Viviana Torres y les acompaño hoy con un Bonita en la calle diferente como siempre. En esta ocasión nos preparamos para cerrar el año y en ese ánimo buscando qué entrevistas podemos hacer, qué podemos conversar, que cierre este año en grande, qué mejor que la música puertorriqueña, la música tradicional, la trova. Y para eso me acompaña la trovadora Débora Rodríguez Díaz. Vamos a estar en una conversación sobre la trova y sobre su trayectoria. Débora, antes de entrar directamente a hablar de tu carrera y de tu trayectoria, a mí me gustaría que nos pudieras poner en contexto la trova puertorriqueña y su historia, su contexto, de dónde sale, de dónde viene esta música que todavía es tan tradicional, sobre todo en esta época navideña. Definitivamente la trova es un legado de los españoles cuando llegaron a Puerto Rico ya para el siglo XV y se popularizó en Puerto Rico en el siglo XX cuando poetas nacionales como Salvador Brau, Cayetano Coletoste, Lola Rodríguez de Tío comenzaron a utilizar la estrofa poética de la décima como parte de sus poemarios y de sus obras literarias. Ya los jíbaros en Puerto Rico, los agricultores, la gente del campo la utilizaba cuando estaba haciendo sus labores en el campo. Sin embargo, estos poetas le dieron más brillo a lo que era la décima y lo que era la trova. O sea, lo oficializaron de alguna manera, con una letra mejor pensada, quizás porque el jíbaro era como quizás más improvisado en el campo mientras trabajaban. Exactamente, y no tal vez no tenía tanta perfección o tanta métrica. Sin embargo, debo destacar, ¿verdad?, que la décima es una estrofa poética que popularizó Vicente Espinel en España. Él le dio ese nombre, ¿verdad?, de décima espinela, ya que la décima podía ser una estrofa de 10 versos cualquiera. Sin embargo, él le puso unas reglas a esa estrofa poética. La décima que los trovadores improvisamos o cantamos, ¿verdad?, en diferentes épocas del año, es octosílaba, o sea que cada verso tiene 8 sílabas y tiene un patrón de rima que es A, B, B, A, C, C, D, D, C. Así que esa es la estructura de la décima. Y obviamente pues las rimas tienen que ser consonantes, significa que se tienen que escribir exactamente igual, no significa que pueden sonar parecidos, sino que tiene que ser exactamente igual. Sí, que la estructura también es similar al cuando uno piensa escribir una poesía, porque quizás pudieran algunos pensar, bueno, es improvisación, es lo que les salga. No, ustedes improvisan el contexto, la información, pero siguiendo unos patrones. Y unas reglas poéticas que hay que seguir, ¿verdad? Dicho eso, pues
Así fue que la décima empezó a popularizarse en Puerto Rico, luego, ¿verdad? En el siglo XX se vuelve muy popular entre los poetas nacionales y los trovadores comienzan a cantarla. Y ahí es que se forma la orquesta típica puertorriqueña, que estaba compuesta de la guitarra, el cuatro puertorriqueño, el tiple en muchas ocasiones, el güiro y el bongo. Esos son los 4 instrumentos, ¿verdad? Escogiendo entre el cuatro y el tiple, ¿verdad? En algunas ocasiones. Guitarra, cuatro, bongo y güiro. Y esos instrumentos son los que le dan la característica puertorriqueña. A diferencia de lo que trajeron los españoles originalmente, son los instrumentos. Exactamente, porque los españoles no solamente trajeron la décima a Puerto Rico, sino que en Latinoamérica hay muchos otros países donde se canta la décima. Sin embargo, lo que la hace tan nuestra, ¿verdad?, son los ritmos y las melodías que acompañan al trovador cuando improvisa. En Puerto Rico hay más de 150 géneros de seises, que son los que se utilizan para cantar la décima, y tenemos una estrofa que no hay en otros países, que es el aguinaldo o la decimilla. El aguinaldo o la decimilla es bien similar a la décima, cumple con las mismas reglas poéticas y la misma estructura, sin embargo, en vez de tener versos octosílabos, tiene versos de 6 sílabas. Ok, ese es el famoso seis chorreado. El seis chorreado es el que cantamos con la décima. Ok. Que esa es 10 versos octosílabos. El aguinaldo, que vendría siendo el aguinaldo jíbaro, el aguinaldo rocobeño, es el que tiene 6 sílabas. Sí. Y usualmente los aguinaldos se cantan en Navidad. Cuando uno va a una parranda, uno llega al balcón de la casa y canta un aguinaldo, y después es que se canta el 6. Igual pasa, por ejemplo, en la religión católica, hacen las misas de aguinaldo, claro. Y esas estructuras, esas estrofas se hicieron precisamente para utilizarlas en ese tipo de festividad. O sea, podemos decir que la trova tiene su parte más popular de la cultura puertorriqueña, que es en las navidades, en las festividades, pero también tiene la parte religiosa, que ya es una práctica dentro de estas misas, ¿no? Sí, definitivamente, y yo creo que verdad que tiene parte de la cultura española, porque en otros países también, por ejemplo en Chile se le llama el canto a lo divino, el canto popular, así que en todos los países está esa mezcla de que se utilizaba en la religión, se utilizaba en el canto popular, pero realmente nació como el periódico del pueblo. Los trovadores se paraban en la plaza a contar las noticias utilizando esa estructura poética. Que es similar a la plena, entonces. Exacto. En ese sentido, que a través de la música y del arte, entonces se comunicaba la noticia, la información. Exacto. Débora, ¿cómo tú llegas a la trova? ¿Verdad? Porque yo... mi experiencia con la trova ha sido más de público, ¿verdad? Desde pequeña, que mis papás me llevaban a todas estas festividades, sobre todo en Navidad. Y luego te voy a contar un poco también algunas anécdotas con la trova que he tenido en mi trayectoria, pero en realidad no es común quizás uno pensar en un trovador y pensar en una figura de una muchacha joven. Mira, yo desde muy pequeña me encantaba estar en cuanta actividad se hacía en la escuela. Y tenía ese interés por cantar. Me pasaba cantando en la fila del comedor, yo estudié en escuela pública, en la escuela, en los talent shows, en las actividades de todas partes, yo cantaba. Y un día, una Navidad, mi tío llega a la casa y me dice, tengo un CD que escuché de música de Navidad y la canción número 8 se parece igualito a ti. Y para mí, que me encantaba hacer tantas cosas, pues fue bien emocionante que me dijera que mi voz se parecía a la de alguien que cantaba profesionalmente. Claro. Así que yo me aprendí la canción y comencé a cantarla y fui donde el trabajador social de la escuela, Héctor Muñoz, y yo veía que él tocaba la guitarra y tocaba cosas de Navidad, así que yo le dije que si me podía acompañar en uno de los talent shows de la escuela. Claro. Y cuando, obviamente, él me escucha y me dice, ¿de verdad tú quieres cantar eso? Se sorprendió muchísimo porque no todos los niños en la escuela van a donde él a decirle, obviamente el grupo que él tenía era de los maestros que se reunían a cantar y eso, así que le sorprendió muchísimo y me preparó tanto para la actividad como para competir luego en un certamen de trova ambiental que tenía el Departamento de Educación. Y para mí esa experiencia pues fue bien enriquecedora y fue la confirmación, ¿verdad?, de que eso era lo que yo quería hacer.
en ese certamen de trova, siendo la primera vez, súper tímida, no movía las manos, yo estaba ahí con el micrófono. Quedé segundo lugar, tenía 8 años. Oh, wow. 8 años. Y quedé segundo lugar compitiendo con niños que llevaban más tiempo cantando trova. Así que para mí fue como, si yo puedo hacer esto, ¿qué más puedo hacer? Y realmente me enamoré del género, conseguí personas, ¿verdad?, que se interesaron por ayudarme, por enseñarme más, y obviamente pues yo, como tenía tanta sed y tanta hambre de aprender, les dije que sí. Mis papás me apoyaron al 100%. En mi casa no hay músicos, no hay trovadores, no hay nadie que tenga que ver con la música. Ahora quieres ser trovadora, la Exacto. reacción de tus padres, ok, vamos a ver por dónde va esto, ¿verdad? Exacto, pero sí tuve esas personas que me vieron, que vieron mi talento y que confiaron en mí, creyeron en mí y me enseñaron tanto a interpretar los seises y los aguinaldos como a componer la décima. Eso te iba a preguntar, porque tú empiezas a los 8 años, ¿verdad? Y en la trova hay que tener un conocimiento general para poder improvisar, porque la trova mayormente es improvisada. ¿De dónde una niña de 8 años saca contenido para improvisar? Sí, yo ahora de adulta, ¿verdad? Yo pensaba que era una niña normal, pero realmente no lo era. Realmente no lo era, y siempre me gustaba, soy muy inteligente, así que me gustaba estar leyendo en la biblioteca. Mi papá recuerdo que me regaló una computadora y para ese tiempo estaba en carta, pero era sin internet. Claro. Así que yo me la pasaba buscando información todo el día, las enciclopedias de casa de mi abuela, me llevaba los libros sobre los temas que me interesaban. Y además de eso, pues Tania Abreu, hermana de un colega trovador, ella empezó a darme clases de composición de la décima y hacíamos ejercicios de rima, hacíamos ejercicios de pie forzado, y ahí entonces pues yo tenía que tener el conocimiento, ¿verdad? Buscar información para poder conocer más palabras, aplicar las rimas en el contexto del tema que se estuviese desarrollando. Así que poco a poco, ¿verdad?, fui utilizando esos conocimientos que yo, por la sed de aprender que tenía, leyendo y buscando, las podía aplicar en la décima. Débora, yo estuve leyendo un poco sobre tu trayectoria. Sé que tuviste un periodo como que te alejaste de la trova un tiempo, luego empiezas a estudiar periodismo en la universidad, que también yo pienso que se alimenta de eso, tiene mucho que ver con el dominio de la palabra en el arte del periodismo. Pero has comentado en algunos contextos sobre la polémica del género, ¿verdad? Porque no solo empiezas a los 8 años, sino que eres mujer, ¿verdad? Y quizás no necesariamente era muy aceptado en ese momento, quizás no aceptado, que no era normal, no era común. ¿Cómo fue tu acercamiento a la trova como mujer, obviamente en aquella época como niña y ahora como adulta? ¿Cuál ha sido la aceptación, la dinámica con los compañeros trovadores en el género? Mira, como niña, en los certámenes de trovadores siempre había muchas mujeres, siempre había muchas niñas. Las niñas son las más lindas que cantan, pero en la categoría de improvisación casi siempre son varones. Son ellos los que se lanzan a improvisar, los que tienen... Y realmente la improvisación es, ¿verdad? Es esa rama de la trova que todo el mundo respeta, porque no todo el mundo es capaz de improvisar. Así que las muchachas estaban hechas para hacer los coros y cantar bonito. Ok, o sea que vamos a contextualizarlo. Tú vas a estos certámenes y están estas categorías de canciones ya aprendidas, digamos. Ok, pero dentro de la trova están las categorías de improvisación y ahí es donde tú te encuentras con esa dinámica de que no había tantas mujeres. Exactamente. Ok. Antes de que me cuentes un poco, ¿tienes alguna idea o has reflexionado por qué? ¿Por qué en la parte de improvisación quizás no habían tantas niñas? Realmente siento que es más la seguridad. Tal vez nosotras las chicas no tendemos a sentirnos tan seguras o exponiéndonos a situaciones como las que uno se expone. Muchas veces los temas también que se desarrollan en las improvisaciones, en los pies forzados, pues están más alineados a temas que tienen que ver con cosas que hacen los varones. La improvisación también está la dinámica como una tiraera, como dicen, del pico a pico, sí, la tiraera de ahora, pero ok. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco de eso, del
del pico a pico y esa tiraera dentro de la trova? Pues mira, cuando llego a escuela superior, comienzo a improvisar en la categoría, comienzo a ir a los certámenes y a comenzar en la improvisación. Gané un concurso a nivel nacional y eso me ayudó entonces a insertarme en los concursos de trovadores de adultos. Okay. Y para mí fue bien interesante porque yo era bien joven, bien talentosa y empecé quedando segunda, quedando tercera, tal vez no quedaba primera, pero sí era algo que los trovadores miraban y decían, wow, esta muchacha, ¿de dónde salió? Así que comenzó a despertar esa curiosidad entre los trovadores, pero también ese miedo a que una chica los fuese a desplazar. Claro. Y lo digo, ¿verdad? Lo digo de manera muy respetuosa con los colegas trovadores porque es muy válido lo que estaban experimentando. Y ahí, pues, yo sentí como que todo el mundo estaba tan y tan pendiente de mí que solamente el feedback que me daban eran los errores que cometía. Ajá. Ya, los señalamientos. Hiciste tal cosa mal, hiciste tal otra cosa mal. Y a mí eso fue una de las razones por las que hubo un tiempo que me alejé de la trova. O sea, se supone que esto yo me lo estoy disfrutando. Y realmente cuando me voy de aquí, de este concurso, lo que quiero es llorar. Porque lo único que me señala es que lo estoy haciendo mal. ¿Sientes que eran más fuertes contigo por ser niña? Tal vez, sí. Todo el mundo estaba esperando que yo cantara y ya me esperaban abajo en las escaleras de la tarima para decirme lo que había hecho mal. Y sí, se dio también momentos en los que tuve oportunidades muy, muy maravillosas de viajar a otros lugares, a otros países, a interpretar la décima. Sin embargo, sí sentía como, no, ese espacio de que, pues, ella es la nena, te tienes que quedar aquí, o vas a cantar allá, o sea, como que esas limitaciones de qué era lo que yo tenía que hacer. Sin embargo, cuando me lanzo a hacerlo por mi cuenta, mi creatividad y mi desarrollo como trovadora evolucionó. Ya no le tenía miedo a improvisar porque nadie más me estaba evaluando. Si lo hacía mal, no importaba. Y yo creo que ese pedacito de tiempo en el que yo no he estado activa en los concursos ya hace como 5 o 6 años. Así que ha sido un proceso de evolucionar como trovadora, de lanzarme, de crecer, de sentirme segura y de improvisar con quien sea que se para al frente. La trova en Puerto Rico generalmente es más escuchada en Navidad, en el periodo navideño, ¿verdad? Y nos contabas ahorita un poco de las tradiciones, del contexto. ¿Hay otros espacios en Puerto Rico para los trovadores hacer música o en algún momento... Sé que estás estudiando periodismo, pero en algún momento has pensado, bueno, quizás tengo que entrar en otro tipo de música porque no hay salida en la trova? Pues mira, realmente los concursos de trovadores se celebran durante todo el año, así que en las plazas públicas de Puerto Rico y en muchos eventos hay trova durante todo el año. Sin embargo, exactamente, fiestas patronales, festivales, de todo tipo de actividad. Sin embargo, pues obviamente es muy popularizada en la época navideña por las tradiciones, por los aguinaldos, las parrandas. Ahora bien, la pandemia afectó muchísimo los eventos públicos y sobre todo los concursos de trovadores porque ya no hay tanto presupuesto también para poder llevarlo a cabo y un concurso de trovadores, ¿verdad? Tiene unos premios que por lo general eran sustanciales, así que los trovadores también querían ir porque iban a ganar dinero y muchos de ellos incluso vivían de ir a los concursos de trovadores. Okay. O sea, que ese era su principal de ingreso. Probablemente, o sea, tenían algún trabajo, ¿verdad? Pero que iban recurrentemente a los concursos de trovadores porque era un ingreso sustancial, $1,000, $2,000, 800. O sea, casi siempre los premios variaban entre esa cantidad. ¿Cuáles son tus inspiraciones? A la hora de yo sé que y vamos a hablar ya mismo del pie forzado, pero a la hora de tu improvisar o trabajar dentro de la música, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu motor creativo? Realmente a mí me apasiona muchísimo lo que es la improvisación, esa adrenalina que uno siente cuando tiene un tema de frente y lo tiene que desarrollar. Esa velocidad del tiempo, el reto,
de exponerse, de hacer algo y de buscar esas palabras, para mí es fascinante. Lo que pasa en mi cuerpo cuando tengo que improvisar es fascinante. Que tú contabas una experiencia que tuviste en un festival, me parece que fue en Colombia, en una entrevista que te hicieron hace un tiempo, que contabas que precisamente esa adrenalina que sentías fue lo que te enamoró, lo que te motivó. Sí, y definitivamente yo estoy comprometida a seguir improvisando. Este año que viene ahora cumplo 20 años cantando trova. ¿Y tienes de edad en la vida? En la vida, bueno, cumplo 28 ahora en enero. O sea que son 28 años de vida y 20 dedicados a la trova. Cantando trova, así que para mí esto es un estilo de vida. Claro. Le damos las gracias a nuestros amigos patrocinadores por hacer posible los programas en Bonitas Radio. En esta ocasión le damos las gracias a RAM, La Fuerza del Trabajo, la cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores y por hacer posible estos programas de Bonitas Radio. Continuamos con Débora Rodríguez en esta conversación sobre la trova para terminar el año en una nota positiva. Y hablábamos un poco de tus inspiraciones, de tus motivaciones para la trova. A mí me gustaría también que nos adentráramos en el proceso creativo. Esto es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Yo soy profesora de creatividad también. Y yo uso en mi salón un ejercicio para fotógrafos inspirado en la trova. Y ha sido bien interesante para mí cuando les pongo en contexto el ejercicio y les digo, ok, vamos a hablar del pie forzado. ¿Saben lo que es el pie forzado? Nadie sabe lo que es el pie forzado. Le digo, porque esto viene de la trova, nadie tiene el contexto de la trova. Y eso a mí me preocupa. Como puertorriqueña, me preocupa, ¿verdad? Y entonces ahí es como que les empiezo a contar lo que es el pie forzado. Y de ahí partimos a hacer un ejercicio fotográfico, pero con unas frases como pie forzado. ¿Puedes ponerle en contexto a nuestra audiencia qué es el pie forzado dentro del proceso creativo del trovador? El pie forzado es el último verso de la décima. Ese cierre que le ponemos a la décima, y muchas veces a los trovadores, el público, o en el caso de los certámenes, ¿verdad?, el jurado, es quien pone el pie forzado sobre el cual vamos a construir la décima. Así que cuando estamos en un concurso o estamos improvisando, si te dan un pie forzado, no tienes que pensar 10 versos, vas a pensar 9, porque ya el décimo te lo dieron y es donde se desarrolla el tema, donde te dicen cuál es la rima, la última rima de la estrofa, etc. Y el pie forzado, cuando te lo dan en estas competencias, ya tiene una estructura, ya tiene la estructura. Sí. O sea, el pie forzado entonces es una frase octosílaba, usualmente en el contexto del evento que uno esté o del tema que se esté trabajando, que le dan al trovador para construir entonces el resto de la improvisación basado en eso. En ese tema. Cierto. ¿Cómo entonces es ese proceso creativo? ¿Qué pasa en la cabeza de Débora cuando le dicen, ok, vas a improvisar de tal cosa? ¿Qué empieza a pasar en tu proceso? ¿Qué empiezas a organizar? Sí, yo en lo personal trato de organizarlo, de pensar la décima no en 10 versos, sino en pares de versos. Así me funciona. Así que lo primero que pienso es, si ya tengo el 10, pienso en el 9, que en la improvisación le conocemos como el bajante. Así que busco ese bajante que ya me amarre con el pie forzado, y de ahí busco entonces los versos de arriba y los voy pensando de 2 en 2. Y eso es una fracción de segundos en realidad. Exacto. Okay. Y esto Y no pasa siempre igual, o sea, hay Claro. momentos en los que los pienso 2 en 2, hay otros que me llegan de 1 en 1. Claro, y me imagino que también hay momentos en que tiras la trova y cuando sales, debía haber dicho esto, debía haber dicho lo otro todo el tiempo. Y hay momentos en los que cuando estás improvisando metes una rima que no era o haces un verso corto. Esas son cosas que es improvisación, no es perfecto. Claro. Y el pie forzado en realidad lo podemos ver en muchos aspectos de la vida en general. Yo creo que la trova ha inspirado esos procesos en otro tipo de arte, en el teatro deportivo, por ejemplo, el teatro de improvisación, donde el público lanza una palabra, una frase y los actores tienen que crear una obra. Este ejercicio que yo hago con mis estudiantes, les doy un contexto de una frase o una palabra también, y ellos tienen que crear una fotografía basada en eso, y no es tan sencillo como parece, ¿ves? Sobre todo cuando hay que hacerlo al momento, porque uno pues tiene que pensar en el orden, en la lógica de lo que está proponiendo dentro del arte.
En otras instancias, en tu salón de clase o en la vida en general, ¿has utilizado la estrategia de improvisación o tu uso del pie forzado para salir de problemas o en conversaciones o en trabajos periodísticos, por ejemplo? Definitivamente sí. En mi salón siempre trato de involucrar a los estudiantes con ejercicios de improvisación, aunque ellos no se dan cuenta de que yo lo estoy haciendo. Pero sí, ¿verdad? Las herramientas que yo adquirí, pues las aplico y las comparto con mis estudiantes porque de qué vale, ¿verdad? Que puedan escribir una carta, un reportaje, una crónica, si no son capaces, ¿verdad? De organizar esa información de la forma más simple y corta posible. Así que eso es lo que me ha ayudado a mí en la trova, a poder crear historias, historias y comunicaciones de la forma más precisa, clara y concisa posible. Así que yo comparto esas herramientas con mis estudiantes y trato, ¿verdad?, de involucrarlos en lo que es la improvisación para que lo puedan aplicar en su día a día. En tu carrera como trovadora ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes en planes? Pues mira, estoy en pausa. Le he dedicado mucho tiempo a trabajar. Estoy haciendo una maestría también en liderazgo, así que he dedicado tiempo a estudiar, pero el año que viene tengo planes de hacer una producción musical, quiero hacer unos conciertos, estoy pensando en una gira. Y este es el momento, estamos saliendo de pandemia, este es el momento de convocar a la gente a eventos públicos. Tengo esos planes, así que espero que el 2023, ¿verdad?, se cumplan todos ellos. ¿Qué recomendaciones le tienes a las niñas o a las mujeres que quieren insertarse en estos espacios que están ocupados mayormente por hombres? Para mí lo más importante, ¿verdad?, es que se eduquen, que apuesten a la educación, que lean, que se empapen de todos los temas que puedan aprender y sobre todo que estén conscientes de que muchas veces hay espacios que tenemos que reclamar, pero hay otros espacios que tenemos que crear. Y nosotras las muchachas, ¿verdad?, pues debemos estar dispuestas a crear esos espacios, a no conformarnos, a no sentarnos a esperar a que las oportunidades lleguen, sino a hacer esas que se lanzan y crean oportunidades para nosotras y para las que vienen. Sí, quizás es una cuestión de reforma del pensamiento, de no necesariamente quedarnos en no hay espacio para mí o tengo que abrirme espacio, sino que a lo mejor tienes que crear tu propio contexto y tu propia manera de ver la vida también y de insertarte en la sociedad y en el arte y en lo que tú quieres hacer. Definitivamente, y eso rompe con el estilo y con lo que la trova y la cultura ha estado, ¿verdad? Se ha estado haciendo por muchos años, porque al romper con esas estructuras mentales, pues empezamos a crear cosas nuevas. Y a pesar de que estamos haciendo trova, pues hay un estilo diferente, hay unos temas diferentes que se van a comenzar a discutir. Y el conocimiento de cultura general, porque para tú poder improvisar y tienes que leer, tienes que saber de otros temas que no necesariamente son tu disciplina. Exacto. Y que no eres experto necesariamente en todo, pero sabes de un poquito de mucho. Exacto, y ya entonces vamos a ver cómo la trova va a ir evolucionando, no solamente a temas de agricultura, del jíbaro, de la Navidad, sino que se va a ir expandiendo y nosotras tenemos esa responsabilidad. Pues vamos a cerrar lanzándote un tema para trovar. Te vamos a lanzar el reto de Bonita Radio. Esto es una encomienda de Carmen Enid, que me pidió específicamente que trovaras algo con Bonita Radio para cerrar el año en este último programa. Pues mira, Bonita Radio, vamos a ponerle Bonita Radio en la calle. Sí, necesita la estructura, claro, la estructura. Vamos a hacer. Perfecto. El año casi termina, el año casi termina, celebramos Navidad, por eso con humildad hay música campesina, de una manera genuina, de una manera genuina busco que hoy nada falle. Me fijo en cada detalle, pues no me parece extraño que así se despide el año. Bonita Radio en la calle, que así es que despide el año. Bonita Radio en la calle. Gracias, Débora, por ese regalo para nuestros seguidores y amigos. Despedimos el año en Bonita Radio, deseándoles de nuestra familia a la suya un feliz 2023 en familia y en comunidad. Mi nombre es Viviana Torres para Bonita Radio. Nos vemos en la próxima. Bonita Radio. Esto no es un cuento.
Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por RAM, la fuerza del trabajo. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.